Pero sé que les va a agradar mucho el título de la prédica de hoy. Bueno, mentira, estoy mintiendo, no le va a gustar. No le va a gustar. Porque la palabra que hoy traigo para usted no es la que usted le estaba pidiendo al Señor. De repente usted esta mañana habló, Señor, dame una palabra de ánimo, de motivación. Esa no va a ser hoy, se lo garantizo. Yo no voy a predicar sobre cómo ser exitoso y feliz sin trabajar, o cómo ofender a Dios sin pecar. No, de eso no voy a predicar hoy. Su pastor se caracteriza por, como maestro que soy, de hablarlo de los principios que aparecen en la palabra de Dios, y eso a veces incomoda, porque considero como pastor que para eso tiene que ser el altar, para hablar la verdad, para hablar la palabra, y si esa palabra nos ayuda a corregir nuestra vida, deberíamos decir amén. Ahora, obviamente, cada vez que escuchamos una palabra que choca con lo que estamos haciendo o estamos dejando de hacer, obviamente nos incomoda. Pero debemos entender que así es el amor de Dios. Y más cuando la palabra de Dios dice que ella, la Biblia, es como espada de dos filos que corta y que va al fondo de nuestra vida causando, quiere decir, dolor, molestia e incomodidad. Cada vez que usted escuche la palabra de Dios y usted sienta que la silla está como muy dura, eso es espiritual, eso no es natural, porque usted no tiene silla, tiene esa tan muebladita. Y si usted el traserito allí le incomoda, dense cuenta que esa silla es cómoda. Así que la incomodidad es espiritual, no es incomodidad física. Si usted siente como que yo tengo ganas de irme para la casa, me siento, entienda algo, eso es incomodidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne no quiere escuchar el mensaje de Dios. Eso es natural, pero necesitamos escuchar. Así como David dijo, alma mía, alaba a Jehová. Usted tiene que decirle al bravo suyo, se queda quieto ahí donde está y se aguanta. Usted tiene que decirle a las ganas de orinar, se aguanta. No vamos a orinar ahorita, orinamos cuando termine el culto. Usted tiene que decirle a la lengua suya, se amarra y no le saque conversa de al lado hasta que no termine la prédica. Y después que yo esté predicando y a usted le incomode y se ponga medio bravo porque la prédica también le llega, entonces usted va a poder decir, gloria a Dios porque Dios me está hablando. Y entonces le dice al de al lado, Dios me está hablando, gloria a Dios. Y dale gloria a Dios, porque si Dios le habla hoy, es porque le ama y se acordó de usted. Qué lindo poder escuchar la voz de Dios. A veces quisiéramos escucharla como los pajaritos. Donde yo vivo, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, llegan pajaritos a tocar la ventana. Y yo me despierto cuando me escucho y empiezan a cantar. Y qué lindo que Dios nos hablara todo el tiempo así. Pero la Biblia dice que también Dios es como fuego que consume. Y también cuando el profeta Elías escuchó a Dios, lo escuchó también. Él estaba buscando la voz de Dios en un torbellino y en varias cosas. Quiere decir que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Por favor, díganle al que tiene al lado, hoy Dios tiene una palabra para mí, no me distraiga, por favor. Lucas capítulo 11, en el verso 42 al 46. Voy a comenzar leyendo algo que va a sonar duro y fuerte, pero que es necesario. ¿Está listo? ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. La palabra afrentas es ofensa. Y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Mis amados, muy duro es el relato que Lucas nos regala en esta mañana. Es realmente duras estas palabras. Yo, al igual que usted, tal vez quisiera llegar a la iglesia y que más bien me digan, así te dice el Señor, te amo, hijito mío.
Yo también quisiera que Dios cuando me habla me dijera: hijo mío, voy a cumplir todas las promesas que te he dado. Yo quisiera que Dios cada vez que me habla me dijera: hijo mío, te voy a sacar de esta pobreza y te voy a volver millonario. Yo quisiera que Dios cuando me habla me dijera en las mañanas y soltar una palabra profética y me diga: listo, ya tu matrimonio está arreglado, tu esposa va a cambiar, tu marido va a dejar de roncar, tu mujer va a dejar de pelear. Ya quisiéramos que esa fuera la palabra que todos los días quisiéramos escuchar, pero no es así. A veces la palabra de Dios no es la que queremos, pero te garantizo algo: siempre será la que necesitamos. Nuestro Señor le está hablando a los fariseos. Los fariseos, que eran una secta, es decir, los religiosos de su momento, presumían de ser justos, presumían de ser cumplidores de la ley, y Dios les reprocha, o Jesús les reprocha, que sus actos dirigidos realmente eran como tratando de estar al frente de una vitrina. Es decir, ellos querían ser vistos por lo que hacían, pero olvidaban lo que realmente es importante. Hay muchas cosas que como cristianos podemos hacer, pero hay algunas en especial que nunca podemos olvidar porque son la base de lo que significa ser cristiano. Mis amados, Jesús enumera una serie de lamentaciones para denunciar dos deformaciones religiosas que son muy típicas en medio del pueblo de Dios. Una, la hipocresía. Dos, la vanidad. Y es que cuando las personas, mi querido hermano, se centran o se focalizan en el cumplimiento externo de manera muy meticulosa, suelen dejar atrás u olvidar lo que realmente es importante para nuestro Dios. Señor, reprenda al diablo, se me apagó la laptop. Uy, vamos a ver si vuelvo a prender, porque cargo la chuleta completa aquí. Aunque puedo predicar sin chuleta, pero prefiero predicar con chuleta. Bueno, si se apagó, se apagó. A veces que se reinició. Ya reinició. Ese es el problema con la tecnología. Se me olvidó apagarle el wifi y se le actualizó. Nosotros vemos a nuestro Jesús, nuestro amado Jesús, allá en el capítulo 11 del libro de Lucas, criticando a los fariseos. Ahora, pastor, ¿quiénes eran los fariseos? Usted y yo no podemos olvidar que los fariseos eran gente religiosa. Y algo muy importante hablar de los fariseos es que sí, eran religiosos, pero eran los que cumplían la ley de Dios para ese momento. De por sí, eran los que más se esforzaban en cumplir la ley de Dios para el momento. Y eso usted podría decir: pastor, ¿eso es malo? No. El problema no era que ellos cumplieran la ley de Dios, porque era deber, era menester que todos, el pueblo hebreo, cumpliera la ley de Dios. El problema es que a veces olvidamos que las leyes y las reglas que existen, aunque son muy importantes, no es la esencia de quién es Dios. La esencia de quién es Dios, mi querido hermano, déjenme decirles, no son los 10 mandamientos. Mucha gente piensa cuando se habla del evangelio hay que hablar de los mandamientos. Cuando se habla de Dios hay que hablar de obediencia. Déjenme decirle, eso es bueno, pero no es la esencia del evangelio. La verdadera esencia del evangelio, mi querido hermano, es el amor. Y vamos a hablar, o vamos a encontrarnos a Jesús criticando a los fariseos. Él realmente critica a los fariseos, corrigiendo que ellos han olvidado lo que realmente es importante. Y esto nos va a llevar al final de la enseñanza de hoy a dos caminos donde se dividen los fariseos espirituales de nuestro tiempo. Este discurso, mi querido hermano, nos hace pensar cómo hoy día aún nosotros los cristianos del siglo XXI muchas veces nos gusta ser cristianos de vitrina, igual como los fariseos. O yo me atrevería a decir cómo muchas veces hombres y mujeres de Dios que asistimos a una iglesia cristiana porque somos los cristianos de nuestro tiempo, sin darnos cuenta, muchas veces podemos convertirnos en los fariseos espirituales del siglo XXI. Oye, pastor, no diga eso. Aunque yo conozco a algunos fariseos por ahí, no piense ni hable de eso. Porque de lo que yo quiero hablarle hoy es de cómo, sin darnos cuenta, muchos de nosotros a veces
nos convertimos o empezamos a tener actitudes de lo que eran los fariseos del tiempo de Jesús. Así que, ¿quieres seguir escuchando palabra de Dios? Entonces muévase allí, que haga camita donde está sentado. Porque en los siguientes versículos, después de que Jesús habla, Él comienza con una lamentación en cada versículo. Y Él dice: ¡ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros, fariseos! Y a mí ese "ay de vosotros, fariseos" me hace recordar cuando, no sé si a su mamá usted también de vez en cuando le decía: ¡ay, papito! O su papá le decía así: ¡ay, ya lo tengo medido! ¡Ay, se las tengo contadas! Esa expresión "ay" está hablando de que viene una reprensión. Esa expresión "ay" está diciendo: te las tengo contadas, y un día de estas me va a agarrar con el apellido atravesado y me las voy a cobrar. ¿Recuerdan? No sé si a usted le pasó. A mí me llegaron a decir cositas más o menos como esa, aunque poco me ganaba los castigos. Pero es Jesús el que le está diciendo a los fariseos: ¡ay, ay, ay! Y eso habla de que Él está advirtiendo: un día yo voy a pasar factura. No porque estén cumpliendo la ley, sino porque han dejado de hacer lo que realmente es importante para un hijo de Dios. ¿Quién recibirá la ira de Dios entonces? ¿Cómo es ese asunto, pastor? Es bueno tener claro, mis amados, que la era que estamos viviendo, los tiempos que hoy día estamos viviendo, bíblicamente fueron profetizados como los últimos tiempos. Si usted no se ha dado cuenta, ayer predicaba aquí en el servicio y hablamos de esos tiempos malos, tiempos peligrosos, lo llamó el apóstol Pablo. Son los que estamos viviendo. Yo no sé si usted lo sabía. Podemos decir que estos últimos tiempos son como el último tren que sale de la estación rumbo al cielo. Más ahora que nunca la venida de Cristo es evidente. Más ahora que nunca, después de la venida de Cristo, la cual ya es evidente en cualquier momento, luego viene una cantidad de juicios que deben venir sobre la humanidad. Eso es una realidad. Y desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva cristiana, debemos tener claro el punto de vista bíblico de que estamos viviendo los últimos tiempos. Mis amados, es muy difícil encontrar un corazón puro en estos últimos tiempos. Es difícil conseguir un corazón que sea puro entre la gente, porque en estos últimos tiempos que fueron profetizados, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo: en los postreros tiempos habrán, y echa un cuento largo, a hombres amadores de sí mismos, falsos profetas, y echa un cuento largo. Y estos son los tiempos de los que estamos hablando, de los que habló Jesús y de los que habló Pablo. Y no podemos obviar, por tanto, que Satanás, el diablo, ha cubierto el mundo con tanta oscuridad en estos tiempos, que ahora la verdad se considera una mentira y lo real se considera irreal. Lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y no estoy fantaseando ni exagerando. Hoy pregunten en el mundo, cuando se habla de matrimonio, ¿qué piensa la gente sobre el matrimonio? ¿Qué piensa la gente sobre el hogar, sobre la familia? Quedamos usted y yo, supuestos cristianos que tratamos de honrar a Dios y vivir bajo los principios de Dios, y no bajo la cultura que este mundo ha establecido, donde todo ha sido cambiado. Últimos tiempos. A los que son cristianos de muchos años, o a los que por lo menos cuando eran niños venían a la iglesia, yo les invito a que piensen hace 20, 30 años atrás. En aquel entonces, cuando una iglesia realizaba una campaña, tengo muchos años de existir una iglesia cristiana, cuando una iglesia realizaba un aniversario, cuando se abría una nueva iglesia en un barrio, en una comunidad, todos los evangélicos de los sectores se reunían. Habían confraternidades, se visitaban las iglesias en buses, se llegaban a los lugares, habían fiestas de evangélicos, mucha comunicación, mucha alegría. Algo que en estos tiempos aún ha cambiado. ¿Por qué? Porque así como el mundo ha decidido establecer una normativa de vida totalmente
apartada de Dios, la parte triste, óyeme bien, es que aún dentro del pueblo de Dios, la gente ya no quiere escuchar el mensaje de Dios. Quieren escuchar mensajes de motivación. Quieren escuchar mensajes que les traiga alegría y gozo. Ya no quieren escuchar el mensaje de Dios. Y la esencia del mensaje de Dios, que es el amor y la misericordia de Dios, también debe ir acompañado de arrepentimiento de pecado. Y nadie quiere hoy día que nos saquen en cara nuestros pecados. Hoy día los evangélicos se van más de una iglesia porque hablan de pecado que por otra razón. Porque hablan de que el hombre debe amar a su mujer, porque se habla de que la mujer debe respetar a su marido, porque se habla del adulterio, se habla de la fornicación, del robo, del engaño. Y la gente no quiere escuchar hablar de estos temas. Mejor me voy a otra iglesia que es más bonita, que la música es alegre, y cuando salgo de esa iglesia me voy contento a seguir fantaseando mi vida espiritual y a seguir metiéndome mentiras de que cuando Cristo venga va a venir por mí porque soy cristiano. ¿Aló? No se ponga tan serio, por favor, sonríen el que tiene al lado. Esta es la verdad, mi querido hermano. La verdad hoy día y el mensaje de la palabra de Dios, déjeme decirle, hoy día es perseguido. Hoy día se persigue, se ataca el mensaje de la verdad. Basta que usted se meta en las redes sociales, abra Instagram, Facebook, TikTok, cualquiera, y usted va a encontrar grupos de evangélicos, óigame, no del mundo, de evangélicos, hablando, juzgando y criticando a siervos de Dios de cualquier parte del mundo. Porque ahora la gente se cree con el derecho de juzgar el mensaje. Se creen con el derecho de juzgar a hombres, de juzgar iglesias. Porque hablar del mensaje de Dios ahora es malo. Ahora en las iglesias de lo que se debería hablar es: eche usted. Si hiciéramos una encuesta en este lugar, mi querido hermano, ¿qué tema quería usted que yo predique la próxima semana? De seguro que serían temas buenos, pero estoy seguro que la mayoría de esos temas buenos no serían base del evangelio. En la iglesia se puede hablar de todo. En la iglesia podemos hablar de negocios. En la iglesia podemos hablar de dinero. En la iglesia podemos hablar de familia, de hogar, de matrimonio, de hijos. Hasta tocar cómo debería ser la política espiritual, la verdadera política de nuestro país. En la iglesia se puede hablar de todo eso. Pero nada de eso es el fundamento de la fe cristiana. El verdadero fundamento de la fe cristiana es el amor de Dios, y ahí lo vamos a encontrar, la justicia de Dios en el primer versículo de hoy. Y eso tiene que ver con que entender la justicia de Dios es entender que Dios es justo. Y Él siempre entregará a cada quien la justa recompensa que merecemos. Diga conmigo, Dios es justo. Y le va a dar a cada uno lo que nos merecemos. Y eso no, sería bueno no repetirlo, porque suena feo. Yo, pastor, mejor diga algo bonito, diga que Dios es amor. Y a la gente le encanta pensar que Dios es amor solamente. Y como es amor, y como nosotros tenemos la mente distorsionada con el significado de amor, entonces decimos, lo que yo creo que es amor, Dios es amor. Y el amor lo perdona todo. Sí, pero es que la Biblia dice también que Dios es fuego que consume. Es amor, pero también es fuego que consume. Dios es amor al darnos la oportunidad. Pero no es Dios el que nos condena. Son nuestros pecados y nuestras decisiones las que nos condenan y las que nos alejan de Dios. Mi querido hermano, hace 20, 30 años atrás, cuando alguien predicaba de estos temas, la iglesia se emocionaba gritando aleluya, gloria a Dios, y la gente se preocupaba por investigar más en la Biblia para poder profundizar en esa palabra de arrepentimiento. Eso ha cambiado hoy día. Hoy ya no nos trae alegría escuchar estos temas. Hoy día cualquier pastor que empiece a predicar sobre estos temas de los principios de Dios,
y lo hablo por título personal porque he tenido que vivirlo, somos juzgados. Y si usted trata de vivir una vida bajo los principios de Dios, en el mundo es juzgado, su matrimonio es juzgado, su familia es juzgada. Pero lo más tremendo y lo triste, y no hablo de nuestra iglesia, hablo del evangelio general, que se ha juzgado la gente por querer hacer las cosas bien a la manera de Dios. Eso no quiere decir que las cosas están bien, eso quiere decir que estamos viviendo los últimos tiempos en que habla la Biblia. Ahora en estos tiempos, mis amados, la gente cree y sigue la justicia de Jesús, o la gente que sigue la justicia de Jesús la consideran anormal. La gente que habla de misericordia y de justicia de Dios es gente anormal. Ahora escuchamos términos como estos. Escuché un pastor decir: mi iglesia es una iglesia para el que no quiere ir a la iglesia. ¿Cómo así? Mi iglesia es una iglesia para el que no quiere ir a la iglesia. Ajá, ¿y qué es lo que hace él? La iglesia parece una discoteca. No se predica el pecado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir a la iglesia para escuchar que le digan que es un pecador. Entonces mejor en la iglesia no se predica de él. No se tiene la cruz, no se tiene símbolos espirituales. Ahora todo es moderno. Colores a lo moderno, luces a lo moderno. Y la música sobre todo, que sea una música moderna. Así no entendamos qué carrizos dicen los que cantan, pero que suenen las guitarras haciendo cosas y el bajo haciendo cosas, y que el cantante haga cosas ahí raras y todo el mundo aleluya. Ese es el evangelio. No, ese no es el evangelio. En eso se ha convertido el evangelio de hoy. Y la gente le gusta ir el domingo a la iglesia para ver un show que los motive y que los alegre. Escuchaba a un pastor cristiano, un gringo, y él decía, en una entrevista que le hicieron, él decía una experiencia que vivió, y él decía, alguien me contó que invitaron a un ateo a la iglesia. Oiga esta, invitaron a un ateo a la iglesia. Obviamente un ateo no cree en Dios, y un ateo no le interesan las cosas de Dios. Pero alguien lo convenció y él fue para la iglesia. Y cuando terminó le preguntaron: ¿y qué tal? Y el ateo le contestó: genial, me encantó. Sí, me gustó. La música buena, el ambiente genial, la gente muy chévere. ¿Y tú volverías? Claro que voy a volver. Me siento muy bien en medio de esa gente. Y algunos dijeron: gloria a Dios, el ateo va a asistir a la iglesia. Óyeme bien, ¿qué importa que un ateo venga a la iglesia si no cree en Dios? Dice algo, cuenta de algo. Las iglesias se están volviendo lugares donde la gente ya no viene a arrepentirse de sus pecados. La iglesia tiene que ser un lugar donde el Espíritu Santo se mueva y nos redarguya del pecado. La iglesia tiene que ser el lugar donde yo vengo y Dios me habla durante la predicación, Dios me habla durante la adoración, que tuve un pleito con mi mujer y tengo que arreglarlo y el Espíritu Santo me redarguya de que algo está mal y yo debo corregir. Pero olvidamos lo que significa ser iglesia. Eso debe ser la iglesia, pastor, pero es que sí debe ser. La música de una iglesia, que tiene que ser. Yo tengo músicos hermosos aquí, son maravillosos, son muy buenos de por sí. Y recuerdo al pastor Ali cuando estaba al frente de la oración alabanza y sus hijos que son profesionales en la música, muy buenos. Ali Natanael y Jonathan. Y cuando él era líder aquí en la iglesia de oración alabanza, los muchachos se reunían: pastor, miren, estas canciones están sonando por allá y queremos montarlas porque tienen unos efectos y tiene una forma y tiene no sé qué, y él pasa en la letra. Esta no me gusta, pastor, pero la canción es buena. Será buena para usted, pero no me interesa, porque la adoración no tiene que ver principalmente con la música. La adoración tiene que ir principalmente con lo que se está declarando cuando se canta.
Y lo que se declara cuando se canta debe ir acompañado de música para que fluya. Porque aquí la idea no es que usted se sienta feliz. Aquí la idea es que a usted el Espíritu Santo lo toque, lo quebrante, que usted se sienta miserable por sus pecados y se arrepienta de sus pecados. Creo muy tristemente que muchos pastores como yo cometimos errores en el pasado. Y con el deseo sano del corazón de querer ver una iglesia llena, tratamos de convertir la iglesia en un lugar agradable para que la gente venga para la iglesia. Y debo reconocer hoy que estuve equivocado por muchos años. La iglesia debe seguir siendo la iglesia. La iglesia del Señor tiene que seguir siendo lo que es. Un lugar firme que no puede ser transformado por este mundo. Actualizarlo sí, ¿por qué no? Tecnología, la tecnología no tiene nada de malo. Es más, no tiene nada de malo que tengamos un altar bonito decorado. No tiene nada de malo que tengamos buenos músicos y buena música. Me encanta la tecnología. Lo que no podemos olvidar es la esencia de lo que tiene que ser la iglesia. Porque el día que usted venga para la iglesia, fallándole a Dios, y usted se queda en la iglesia y sale del culto feliz, sin que Dios le hablara, ese día quiere decir que estamos perdiendo el tiempo en la casa de Dios. Mi querido hermano, por eso tenemos que hablar de fariseos espirituales. Porque son muchos los cristianos que están regados por el mundo, que se han convertido en fariseos espirituales. Los fariseos, mi querido hermano, antes y hoy, son hipócritas que parecen sabios por fuera. Son hipócritas que por fuera parecen ser gente que conoce de Dios, pero por dentro no tienen temor de Dios. Por eso, usted y yo no podemos dejarnos llevar por la elocuencia de un mensaje, porque alguien predique bonito, porque alguien toque bonito o cante bonito. No es eso el mensaje de Dios. Los que estamos en el altar no somos los que les bendecimos a ustedes. Somos el canal para que el Espíritu de Dios fluya a sus vidas. Los fariseos espirituales, mi querido hermano, son cristianos. No estamos hablando del mundo. Los fariseos no son gente del mundo. Los fariseos son cristianos que creen que Jesucristo vino a este mundo. Creen en la redención. También creen en los ángeles. También creen en la vida eterna. Creen en el cielo y creen en el infierno. Y también intentan creer en la palabra de Dios tal y como está escrita. Sin embargo, hay una cosa que no pueden creer ni aceptar. No creen ni practican la justicia de Dios. No creen ni practican los principios de justicia y el amor de Dios. Hay gente, mi querido hermano, que cree en todo lo que está escrito en la Biblia, excepto una cosa: la justicia y el amor de Dios. Estas personas se han convertido dentro de las iglesias evangélicas a nivel del mundo, y aún muchos que dejan de congregarse, en fariseos espirituales. Ahora, ¿qué dijo nuestro amado Jesús de los fariseos? Él dijo: ¡ay de vosotros, fariseos! Diga conmigo: ¡ay! ¿Qué significa esto? Mis hermanos, significa que la ira de Dios va a descender sobre los fariseos. Va a llegar el momento donde Dios va a estar molesto contra aquellos que aparentan piedad delante de Dios, pero llevan una vida desordenada. Aquellos que hablan de cosas de Dios, pero no tienen temor de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tipo de gente son los fariseos espirituales hoy en día? Aunque ellos creen en Dios, son gente que no creen en la perfecta redención de Dios. Aunque tienen pecados, aunque creen en Dios, son gente que viven con pecados ocultos dentro de su corazón. Mis queridos hermanos, así son los fariseos espirituales. Los fariseos antiguos y los fariseos modernos son iguales. Creen
ustedes que son diferentes, claro que no, son iguales. Quiero que sepan una cosa: los fariseos antiguos al menos eran más santos y más rectos que los fariseos modernos. Y esto tengo que aclararse. Aunque son iguales, los de antes eran más santos que los de hoy. Porque los fariseos del pasado, mi querido hermano, ni se acercaban a las cosas sucias, ni las querían mirar. Porque ellos se esforzaban en aparentar una vida santa. Entonces se esforzaban por apartarse de lo que estaba mal. Pero ¿cómo son los fariseos modernos? Son personas que pueden ir a una iglesia, pueden hablar del evangelio, pero practican cosas sucias en su vida y en su corazón. Van a lugares sucios, pasan su tiempo con gente incorrecta, haciendo cosas incorrectas, y no tienen vergüenza absolutamente para nada al luego ir a una iglesia a buscar de Dios. Los fariseos antiguos y los modernos tienen dos cosas en común: ambos van en contra de la justicia de Dios y no entienden la justicia de Dios. Los fariseos del pasado, mi querido, no creyeron en Jesús como su Salvador. Se levantaron contra Jesús y lo entregaron para que fuese crucificado. Y muchos fariseos de esta era, de los tiempos de hoy, no creen en la justicia de Jesús, en la justicia de nuestro Dios. Y aunque digan creer en Él, lo que mejor saben es perseguir y acusar a los que sí quieren practicar la justicia de Dios y hacer las cosas bien. Si hay algo que caracteriza a los fariseos, es que son buenos condenando y acusando a los demás por sus pecados, y no les gusta mirar los de ellos. Intentan perseguir a los hijos de Dios que se han convertido en justos y han recibido el perdón de sus pecados. Mis amados, todos los fariseos espirituales en las comunidades cristianas de todo el mundo tienen que arrepentirse. Tienen que volver su mirada a Dios, pedirle perdón a Dios, convertirse y practicar la justicia y el amor de Dios. Ahora, vamos a ver cómo vivieron sus vidas espirituales los fariseos. Verso 42, por favor, colócalo allí donde estamos. Quiero que vea algo curioso. En el verso 42, se reinició otra vez la PC. Ay, Dios mío. Bueno, el verso 42 dice: mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué dice esto, mis amados? Quiero que me capte esto. Los fariseos sirvieron al Señor con cosas materiales. Los fariseos de aquel tiempo eran muy estrictos. Óigame bien, el diezmo de menta y de ruda y de toda hortaliza es un diezmo de cosas materiales. Es decir, los fariseos de aquel tiempo le entregaban a Dios el diezmo de lo material que ellos hacían. Esto significa que ellos tomaban la 10ª parte de todas sus cosas y se las daban a Dios diciendo: esto es de Dios, esto también es de Dios. Y eran muy estrictos. Diga conmigo, muy estrictos. Muy estrictos. Los fariseos de antes eran muy estrictos con el Sabbat. Pertenecía a la ley. El día sábado ellos se portaban muy serios y no trabajaban. Y ese día lo dedicaban para Dios. Es decir, eran muy estrictos en lo que tenía que ver con hacer para Dios. Observaban el Sabbat de una manera estricta. Un día a la semana le dedicaban tiempo a Dios. Por fuera eran personas fieles que hacían las cosas bien. El problema era que por dentro de su corazón no amaban a Dios realmente. Solo se preocupaban por cumplir la ley. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Y quiero que me preste atención a esto. Hacen estas cosas bien, pero ignoran la justicia y el amor de Dios. Mis amados, los fariseos espirituales modernos, al igual
a los del tiempo de nuestro Señor Jesucristo también son muy estrictos, juzgando a los hijos de Dios, juzgando a sus hermanos, criticando a otros cristianos. Si algo caracteriza a un fariseo es que le encanta andar buscándole errores a otros cristianos. En pocas palabras, mi querido hermano, un fariseo es un hipócrita. Los de antes, escúchenme, al menos se esforzaban por pagar el diezmo y se esforzaban por el sábado. Y ojo, porque Jesús lo dijo. Fíjense, cuando yo les digo este texto bíblico, y que me va a ayudar, por supuesto, para tumbar aquí, párenme aquí, porque miren lo que le voy a decir. Este texto bíblico nos va a ayudar a tumbar esa cultura farisea que hay por las redes sociales con respecto al tema del diezmo. Yo no diezmo porque no está en la Biblia del Nuevo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Qué curioso que yo me encuentro a Jesús en el Nuevo Testamento diciéndole a los fariseos: ustedes diezman la menta, la ruda y la hortaliza y pasáis por alto la justicia del amor de Dios. Es decir, Jesús los está regañando. Ustedes pagan el diezmo, pero están olvidando lo más importante, que es la justicia del amor de Dios. Pero mire cómo termina el versículo: estos os era necesario hacer. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice esto les era necesario hacer? ¿Saben de qué está hablando Jesús? De diezmo. Yo no encuentro ahí, y es curioso, que Jesús ya haya dicho a los fariseos: no diezmen, solo dedíquense a hacer el amor de Dios y hacer la justicia de Dios. No, yo me encuentro a Jesús diciendo: esto que ustedes hacen está bien y no deben dejarlo de hacer, pero lo que han dejado de hacer es la justicia de Dios y el amor de Dios, y eso sí tienen que hacerlo hoy día. Presta atención a esto. Cuando yo me encuentro a los fariseos del tiempo pasado, ellos se esforzaban por pagar el diezmo, ellos se esforzaban por el sabbat, equivocados, pero se esforzaban por tener un día para adorar a Dios. Los fariseos modernos encuentran excusas para no diezmar. Los fariseos modernos encuentran excusas para no ir a la iglesia. Los fariseos modernos encuentran excusas para no orar, encuentran excusas para no leer la Biblia. Al menos los fariseos de antes, equivocados y todo, al menos se esforzaban por cumplir las leyes de Dios. Mi querido hermano, el mensaje de hoy debe ser un mensaje para usted de reflexión. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos de maldad, donde Satanás más que nunca, oiga esto, ha envuelto y confundido a los hijos de Dios. Y hay muchos hijos de Dios en todo el mundo con ideas raras en la cabeza. Fueron discipulados, fueron enseñados, pero por estar metidos escuchando prédicas por el internet de gente que no conocen y estar diciéndole amén a gente desconocida, se les han metido cosas raras en la cabeza. Y la palabra de Dios dice: en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. En los postreros tiempos se levantarán falsos profetas. En los postreros tiempos habrá mentira y engaño. Y escucha esto: y aún muchos de los escogidos serán engañados. Yo recordaba ayer, un día alguien me dijo: pastor, yo no sabía que cierta canción era cristiana. Y yo: ¿por qué usted sabe que esa canción es cristiana? Ah, porque habla de Dios. Y si habla de Dios, ay, es cristiana, palabra de Dios. ¿A qué canción es cristiana? Entonces se puso a cantar. Bueno, esa que dice: que te perdone Dios, que te perdone. Esa canción es cristiana, porque habla de Dios. Perdóname,
anda escuchando por el Facebook, por el Instagram, por el TikTok, estupideces, porque dice Dios en alguna palabra que usted leyó o que mencionó. Satanás, escuche bien, anda adoctrinando al pueblo de Dios por las redes sociales, porque al pueblo de Dios le parece más divertido escuchar un reel de 2 minutos que me anime y me motive con muchas lucecitas en el teléfono, a calarme la prédica del pastor en la iglesia sentado, calándomelo con sueño y con hambre, porque mañana me hizo llegar temprano. Es más rico congregarse por enlace, porque escucho la prédica y mientras tanto me puedo ir comiendo las cotufas, me puedo ir comiendo el almuerzo. En la iglesia no me dejan ni agua, me dejan, si me ven con agua me regañan. Es mejor escuchar el Instagram, un mensaje por el Instagram. Y yo no estoy diciendo que las redes sociales son el problema. Estoy diciendo que el problema es la ignorancia del pueblo de Dios, que andan escuchando mucha basura en las redes sociales. ¿Y sabe por qué le digo con toda propiedad esto, mi amado y mi amada? Porque a mí también me gustan las redes sociales. Y a veces me salen cosas que me llaman la atención y me pongo a escuchar. Y a veces digo, amén, eso estuvo bueno. Y a veces me espanto con lo que escucho por las redes sociales. Entonces luego hay muchos cristianos que andan en las iglesias evangélicas predicando lo que escucharon en las redes sociales, predicando lo que le adoctrinaron en las redes sociales, compartiendo con los hermanos de la iglesia lo que escucharon en las redes sociales, que por cierto no me cuadra mucho con lo que el pastor está predicando. Santo. Eso que el pastor está predicando, en mi opinión, una vez alguien me dijo, pastor, muy buena la prédica, pero en mi opinión yo creo que no es así. Entonces me dijo, con mucho respeto, pastor. Entonces yo también le dije, con mucho respeto, a mí no me importa lo que usted piense. Con todo mucho respeto, a mí no me importa su opinión, porque para el cielo no se va por opiniones, porque la Biblia no es cuestión de opiniones. La Biblia es cuestión de que yo tengo que conocer la verdad y ser practicante de la verdad que está en la Biblia. Pero las redes sociales están llenas de, escúchame, de opinólogos de la palabra de Dios. Pastor, ¿y cómo sé yo cuando alguien está hablando la palabra de Dios o quiere manipular? Pues ojo. Primero, yo no le prestaría mucha atención al mensaje de alguien que yo no conozco. ¿Aló? Yo no le presto atención a alguien que yo no conozco. Uy, pastor, me escuché una prédica calidad de un tipo por allá que yo nunca he visto ni sé quién es, pero la prédica fue calidad. Con todo respeto, no me interesa. Porque la Biblia sí me da formas de saber cuando un mensaje viene de Dios. Pero esas formas tienen que ver con la relación y comunicación con el pueblo de Dios. Escuche esto. Les he contado que he sido evangélico por muchísimos años en mi vida. Y antes había un problema serio con este tema de andar trayendo invitados a predicar. Y un día escuché a un hombre que es fiel, muy buen predicador, y sabía tumbar a la gente. Y le soltaba palabras proféticas a la gente, y la gente emocionada. Pero un día por accidente escuché el hombre hablando del sacrificio que hacía para servirle a Dios. Y el sacrificio que hacía para servirle a Dios es que tenía 8 meses sin ver a su esposa y a sus hijos, que los había dejado por allá en el carrizo del olvido por ir a predicar el evangelio del Señor. Y yo me pregunto, ¿cuál es la primera imagen que habla del evangelio y de mi relación con Dios, si no es mi hogar, mi matrimonio y mis hijos? ¿Cómo alguien puede pretender darme o enseñarme algo
Cuando su hogar es un desastre, sus hijos son un desastre, su vida es un desastre. Por eso Dios diseñó la iglesia, porque la iglesia tiene que ser la familia donde usted viene, conoce a su pastor, conoce a sus líderes. No son perfectos, pero les conoce sus frutos, y usted puede juzgar si están buenos o son malos. Y aquí usted decide si quiere llevar una vida. Pero qué fácil es decir que alguien es bueno cuando yo no lo conozco. Alguien le dijo una vez a mi esposa: yo quisiera que mi esposo fuera como el pastora, así tan sabio, tan inteligente. Y mi esposa entonces le dijo: me iba a poner, mi hija, para que sepa lo que es bueno. Nadie sabe lo que realmente hay dentro de una familia si no es por los hijos, el hogar del matrimonio. Y el fruto de un hombre de Dios y una mujer de Dios se ve reflejado en su matrimonio y en sus hijos. Usted quiere y necesita un consejo, busque a alguien que tenga frutos en esa área que usted necesita crecer y desarrollarse. No busque a alguien que hable bonito o que diga cosas bonitas. Porque el mundo está lleno de Satanás disfrazado de cordero para engañar al pueblo de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, mucho cuidado. Que los fariseos a nuestro alrededor no nos conviertan en uno de ellos. Que la gente que se hace llamar evangélica o cristianos, pero llevan vidas desordenadas, no juegan como ellos. Y tengo que resaltar esto. Óigame, en estos días creo que lo decía, creo que fue la semana pasada. Supuestamente en Venezuela, en nuestro país Venezuela, debemos haber alrededor de 10 millones de evangélicos. ¿Usted sabe cuánto es eso? Son muchísima gente. 10 millones de evangélicos. Bendito sea el Señor. Ahora, de esos 10 millones de evangélicos, ¿cuántos millones se congregan? Yo le voy a poder decir a usted claramente algo. Yo conozco aquí en mi comunidad a muchos evangélicos que no se congregan en ninguna iglesia. Conozco a muchos evangélicos que viven en fornicación. Y conozco a muchos evangélicos que viven en adulterio. Conozco a muchos evangélicos que son ladrones. Pero ellos creen que se van para el cielo porque son evangélicos. Esta no es palabra que usted quiere escuchar dentro de la iglesia, pero yo se la tengo que decir. Porque no es por venir a la iglesia que nos vamos a ir para el cielo. Eso lo debemos hacer por agradecimiento a Dios. Pero nuestra vida realmente tiene que ser un ejemplo de quién es Dios para nosotros. No perfectos, porque no podemos ser perfectos. Estamos atados a esta carne que nos la hace embarrar, incluyendo a su pastor, que le embarra. A veces digo cosas o hago cosas que de repente a usted le puede incomodar. Somos seres humanos. No trato de decirle a usted que tenemos que llevar una vida perfecta, pero trato de decirle a usted que tenemos que esforzarnos por ser la justicia y el amor de Dios para este mundo y aún para nuestra propia iglesia. Así que, como dijo la Santísima Madre de Kiko, no te juntes con esa chuma. No me malinterpreten, pero sí quiero finalizar diciéndole lo siguiente: sea muy sabio con la gente que le rodea. Sea muy sabio con la gente que usted se lo pasa, cristianos o no cristianos. Porque si pasa mucho tiempo con gente no cristiana, es muy probable que te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero a veces decimos: no, pastor, yo me lo paso con puros evangélicos. Pero evangélicos mañosos, sinvergüenzas, vagabundos, hijos del diablo. Mejor no te juntes con unos sinvergüenzas y vagabundos. Evítalos, dijo el apóstol Pablo. A ellos evítalos. ¿A quiénes, pastor? Evangélicos que lo único que saben es hablar mal del pueblo de Dios. Evangélicos que lo único que hacen es hablar mal de los siervos de Dios. Evangélicos que lo único que saben hablar es que el diezmo es para robar y para engañar. Evangélicos que lo único que hacen decir es: Dios está en todos lados, uno no necesita
necesita estarse congregando, porque uno ora y Dios lo escucha a uno. Todo eso son fariseos, lejos de la palabra de Dios. ¿Y es este evangélico con los que tú te reúnes? ¿Qué tipo de mensaje ellos te pueden enseñar? Entonces nos están adoctrinando. Entonces nos encontramos que dentro del pueblo de Dios antes habían buenos matrimonios, ahora el matrimonio está más desordenado que nunca. ¿Por qué? Porque se lo pasa juntándoselo con los que no deberían estar juntándose. Entonces esa mujer de Dios, en vez de estar viniendo a orar en la casa de Dios y a pedirle a Dios, anda juntándose con otras que le andan diciendo: no se deje, mija, no se deje. Pues no se deje, mija. Reprenda al diablo. Venga y ore, porque usted lo que necesita es aprender a respetar a su marido. A hombres que en vez de estar viniendo a buscar de Dios se están juntando con otros. Métale la mano. Mire, yo en mis 3, 4 divorcios que llevo, aquí feliz, porque ninguno me ha gobernado. Con todo el respeto, a mí que me interesa la experiencia de alguien que ha fracasado. Amén, amén. A mí me interesa la experiencia de alguien que le vaya bien, que sea exitoso en lo que hace. Aquí me interesan los consejos de aquel que tiene platino, que le va bien porque anda estafando, robando y engañando. La justicia de Dios habla, y por eso es importante que usted como yo, como cristianos, entendamos la justicia de Dios. Y es que la justicia de Dios es que a su debido tiempo cada quien va a recibir la justa recompensa por sus obras. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Amén. Al que roba, al que engaña, al que estafa, eso le viene en su cobro algún día. Por eso el Señor dijo: ¡ay de esos fariseos! Voy a traducirlo al español evangélico moderno. ¡Ay de esos evangélicos que son ladrones! ¡Ay de esos evangélicos que tienen negocios y estafan, roban, engañan! ¡Ay de esos evangélicos que viven en fornicación, adulterio, que engañan! Y ¡ay! El Señor está diciendo: ¡ay de ellos! Porque pronto les va a venir la nalgadita. Pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Persistir en el mensaje de Dios. Amén. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es correcto, en eso pensar. Ocupa tu mente en lo que es correcto y ten paciencia. Tu momento va a llegar cuando el Señor lo determine. No caigas en la tentación de meterte en lo que no te debes meter, sabiendo que es malo y sabiendo que es incorrecto. Porque si te metes donde no te tienes que meter, con la gente que no te tienes que meter, a pesar de que el Espíritu Santo te está hablando y te está recordando, un día vas a llorar. Un día vas a llorar con lágrimas de sangre el error que has cometido. Arrepíntete del pecado, mi querido hermano. Arrepintámonos hoy de estar escuchando el mensaje equivocado del mundo. Arrepintámonos hoy de estar ofendiendo a Dios con nuestras acciones. Arrepintámonos hoy de que en la desesperación por querer tener plata descuidamos nuestros matrimonios, descuidamos el hogar, descuidamos la búsqueda de Dios, descuidamos el mensaje correcto del Señor. Y si después de esta prédica el próximo domingo usted quiere seguir viniendo a la iglesia, usted será siempre bienvenido en esta casa. Porque eso es lo que se predica en esta casa. Influyo con naturalidad, ¿verdad? Algunos me dicen: pastor, que usted fluye regañando, a usted le gusta. No, a mí no me gusta. Yo le decía al Señor un día en oración, y el Señor: a mí me gustaría que todo el mundo me quisiera y me amara. A mí me gustaría ser más dulce para que la gente me quisiera. Pues yo creo que en el fondo todos queremos ser amados y queridos. Pero yo creo que de alguna manera los tiempos de hoy han sido escogidos para hombres y mujeres que están dispuestos a amar a Dios por encima del amor y el respeto de la gente. Y amar a Dios significa decir cosas que son desagradables e incómodas. Mi querido hermano, yo todavía no sé cuándo Cristo va a venir, pero Él prometió que iba a ser pronto. Yo no le puedo decir si va a venir esta noche, en una semana o en 10 años. No lo sé.
Desde hace 2000 años se está diciendo que Él viene ya. Y yo no sé si van a pasar 100 años más y todavía el ya no termina de llegar. Pero sé si algo, o sí sé algo que quiero que usted tenga claro. Que el día que Él decida venir, que va a ser como ladrón en la noche, que nos agarre haciendo lo que es correcto. Que nos agarre en nuestra cama después de habernos arrepentido de nuestros pecados. Que nos agarre en el carro o en la iglesia, donde quiera que estemos, habiéndole pedido perdón a nuestra esposa, habiéndole pedido perdón a nuestros hijos. Que nos agarre habiendo abandonado lo que es incorrecto y estando haciendo lo correcto. Porque ¿de qué sirve tener una vida entera como evangélico y que el día que Él venga me agarre con las manos sucias y todo se desperdicie? Porque entonces voy a encontrar el libro de Apocalipsis en el día del gran juicio, que algunos le dicen al Señor: Señor, en tu nombre yo prediqué, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hice. Y el Señor dirá: apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. ¿Y por qué el Señor no nos conoce? ¿O por qué el Señor sí nos conoce? ¿Sabe por qué? Por nuestro arrepentimiento. El día que tú te arrepientas y pides perdón, ese día papá te reconoce como su hijo. Así que ¿cuántas veces tú y yo debemos arrepentirnos de nuestro pecado? Todos los días, hermano, porque usted todos los días la embarra, o por lo menos yo sí. Tal vez usted es un poquito más alto que yo y se cuida más. Vamos a arrepentirnos y buscar su presencia. Inspiremos a otros a acercarse a Dios. Inspirar a la gente a seguir a Dios no es fácil, y mucho más por lo que estamos hablando hoy. Y en esta humilde casa, la casa del Señor, así como está viendo usted a sus hermanos a su lado, pues nos vamos a esforzar en predicar el mensaje de salvación y el mensaje de arrepentimiento. Por favor, colóquense en pie. A los hermanos y hermanas que estuvieron conectados, Dios les bendiga, a los que estaban en otras ciudades, en otros países. A los que nos van a ver, recuerden que en la tarde, después de las 6, por YouTube te podrá ver la predica. Dios les bendiga.